El día de hoy vamos a tener la oportunidad de compartir y discutir alrededor de un tema relevante, como es el manejo del sangrado en cirugía cardiovascular. En esta oportunidad tenemos a un conferencista de altísimo nivel y queremos darle las gracias de antemano al doctor Hans García, quien ha aceptado la invitación a presentar su experiencia y la evidencia acerca del manejo de sangrado en cirugía cardiovascular. El doctor Hans García es coronel de nuestro Ejército Nacional, es anestesiólogo cardiovascular, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo y ultrasonido perioperatorio. Es subdirector de docencia e investigación científica del Hospital Militar Central. Es coordinador del posgrado de anestesia de la Universidad Militar Nueva Granada y coordinador del Comité de Educación y Recertificación Médica de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación. El sangrado cardiovascular es cada vez más relevante en nuestras instituciones y el manejo adecuado de este es quizás uno de los elementos claves, tanto en el trans como en el posoperatorio, para los mejores desenlaces de nuestros pacientes. Así que este tema es tan relevante que sin duda va a ser de grandísimo interés para todos nosotros. Con esto quiero dar la bienvenida al doctor Hans García y darle la palabra para que inicie su presentación. Doctor Garay, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. A ustedes les agradezco haberme considerado para esta interesantísima actividad académica que vienen liderando. Muy buenas noches para todos. Para mí es un gusto compartir con ustedes parte de la interpretación y el enfoque del manejo del paciente que es llevado a cirugía cardiovascular. Ok. Entonces, como les decía al inicio, la idea es presentarles cómo considero que debemos tener presente el enfoque del riesgo del sangrado y la aproximación diagnóstica a este mismo y parte de las intervenciones que tenemos que realizar. Ustedes realizaron un evento hace poco que fue muy bueno, muy completo, con unos conferencistas de muy alto nivel. Yo trato de ajustar en este tiempo que tenemos parte de lo que considero que tenemos que evaluar para llevarlo a este evento. Esta actividad pues está realizada por Biospifar, sin embargo pues yo me hago responsable de los contenidos académicos que estoy presentando. Este es nuestro hospital, Hospital Militar Central. Somos el centro de referencia para las fuerzas militares en todo nivel. Somos un centro de alta complejidad y pues tenemos un volumen no muy alto de pacientes llevados a cirugía cardiovascular y pacientes llevados a cirugía vascular de alta complejidad. Esto es lo que pretendo más o menos enfocar, tratando de no dejar ninguno de los puntos que considero relevantes por fuera, y es entender por qué puede facilitarse el sangrado en estos pacientes, cuál es el impacto que tenemos, cómo los podemos optimizar, si esto es viable o no, y los dos puntos relacionados con el monitoreo de la coagulación y las intervenciones que podríamos implementar. Definitivamente cada una de estas, si ustedes ven perfectamente, puede ser una sola conferencia. Si evaluamos lo que puede suceder en un paciente de estos, tanto por las condiciones de base que puede llegar a tener, sus patologías, su comorbilidad, la medicación que esté recibiendo, las alteraciones producidas a nivel hematológico por los medicamentos precisamente utilizados para manejo de su enfermedad cardiovascular, pues ya vamos a encontrarnos con un cambio adicional o con un reto adicional, y esto es de forma frecuente presentado en los pacientes llevados a cirugía, mucho más cuando es una urgencia. Pensemos en los pacientes con un evento miocárdico, con un infarto de miocardio, que requieren terapia dual. En ocasiones seguramente hemos tenido que pasar pacientes que reciben su dosis de carga, que son trombolizados, que son llevados a cateterismo y tienen fallo en su manejo y tienen que ser llevados a cirugía de revascularización con circulación extracorpórea. Igualmente pueden haber comorbilidades que requieran medicamentos que alteran la coagulación, donde están los vitamina K dependientes y los anticoagulantes no vitamina K dependientes y los nuevos antiagregantes que se presentan. Entonces, tener esas condiciones de base, sea para un procedimiento electivo o que esas condiciones se adicionen a una patología tan dramática como puede ser el riesgo de una disección o la ruptura de un aneurisma
y en la probabilidad de una exsanguinación, con todas las alteraciones que esto va a implicar y los cambios que conocemos que se pueden llegar a presentar asociados a la reanimación, la hipotermia, la acidosis, el estado de hiperperfusión, los cambios en estas proenzimas para no tener un adecuado funcionamiento, tenemos que entrar y adicionar también los factores propios de la cirugía cardíaca, donde entra la máquina de circulación extracorpórea como una NOx adicional, tanto por los circuitos como por las condiciones que requerimos para el manejo de ellos. Y ustedes lo saben muy bien, la anticoagulación, la dilución que puede tener, las condiciones que requieren enfriamiento y la alteración que la hipotermia produce sobre la función plaquetaria, sobre los factores de coagulación, el simple fenómeno de la anticoagulación y la reversión de esta y en los esquemas que los estemos utilizando, pues fácilmente van a ser condiciones que hacen que tanto en cirugía cardiovascular como en el cuidado intensivo posoperatorio de estos pacientes tengamos una incidencia importante del riesgo del sangrado con todo lo que esto puede llegar a implicar para el manejo de nuestros pacientes. Entonces, parte de los problemas que se han venido presentando con relación a la definición del sangrado precisamente es que no hay un consenso y cambia completamente los parámetros o estas definiciones de un investigador a otro. Eso hace que un grupo de expertos en el área del sangrado cardiovascular presente una propuesta para que se empiece a implementar en todos los protocolos, en todos los proyectos de investigación, en los ensayos clínicos que van a evaluar este fenómeno que es el sangrado en pacientes en cirugía cardiovascular. Y ellos en esta propuesta definen algunas condiciones y es importante tener presente cómo se va a definir y qué limitantes podría llegar a tener este concepto del sangrado, ya que de pronto estamos acostumbrados a ver la cantidad de drenaje de sangre por los tubos y el volumen en el tiempo y con esto tomar decisiones, pero tomar decisiones de pronto para reintervención. Acá vamos a hablar de sangrado, sangrado que puede ser considerado normal, como vemos en este cuadro, perdón, que es esta categoría 0, en el cual pues son pacientes que tienen alteraciones hematológicas, que se está trabajando sobre el tejido vascular y que va a producir un sangrado que es esperado dentro de esto, pero se considera que se podría manejar cuando está con un sangrado estimado por debajo de 600 y esto pues se relaciona usualmente a la no necesidad de terapia transfusional o a la no necesidad de medicamentos para optimizar como el complejo trombínico, el factor 7 activado y mucho menos la necesidad de la reintervención quirúrgica. Y ahí es donde la reintervención quirúrgica entra con un concepto importantísimo y creo que todos lo tenemos presente, con las limitantes también de la toma de la decisión cuando miramos el sangrado por los tubos, la experiencia que tiene el cirujano, la subjetividad que finalmente nos lleva en ocasiones y pues igual la casuística que maneje para decir si no nos vamos de la sala, si lo deja abierto, si lo tiene que dejar empaquetado incluso o no. Entonces, en esta propuesta vemos que hay unas consideraciones con relación a lo que entraríamos a definir que el paciente presentó un sangrado significativo y nos presentan estas 9 opciones dentro de las cuales se generaron o se presentaron precisamente secundarias al sangrado y como les decía, la clasificación que podríamos decir que es algo arbitraria, que fue por una definición de consenso, pues también está relacionada con la utilización o no de los hemoderivados, con la utilización de los medicamentos para optimizar esta parte de la coagulación y la reintervención quirúrgica. Lo interesante de esto es que sí hay una correlación cuando se mira cuál ha sido esos pacientes que han estado en esos cuadros del sangrado severo, delimitado tanto por el volumen como por las intervenciones realizadas, y el riesgo que tenían el preoperatorio esos pacientes considerados de alto riesgo para la cirugía cardiovascular, como la anemia preoperatoria podría llegar a ser también un factor determinante, y lo que conocemos, los tiempos del bypass cardiopulmonar, porque el tiempo, tanto por el tipo de bypass que se está utilizando como por los cambios que vimos, como por la dilución, el consumo de factores y todo lo que se genera alrededor de esto, pues van a hacer que los cambios se manifiesten mucho más y son esos pacientes los que presentan este
este tipo de sangrado. Es así como usualmente vemos que más de la mitad, bueno, la mitad de los pacientes pueden llegar a tener ese sangrado esperado en cirugía cardíaca y sabemos y lo conocemos por la cantidad de drenaje que tiene en los tubos, que no nos debe llamar la atención, diferente de este 10% que está en este cuadro severo y masivo. Los dos hacen parte de eso, que son los que van a tener desafortunadamente un mayor riesgo de mortalidad asociada al sangrado y muy probablemente la terapia transfusional a la que nos encontramos. Entonces, vemos que a nivel global, mundialmente, tenemos definido más o menos que los pacientes que van a cirugía cardiovascular consumen un volumen importante de hemoderivados de nuestros bancos de sangre, que es los bancos de sangre usualmente también tienen disponibles específicamente glóbulos rojos más jóvenes, más frescos, con mejores características de transporte de oxígeno para este tipo de pacientes que van a estar sometidos a episodios importantes de hipoperfusión, como lo conocemos, lo que puede llegar a suceder durante las diferentes fases de la cirugía. Entonces, las diferentes guías nos han presentado precisamente las herramientas de hacer el diagnóstico temprano, de hacer la optimización preoperatoria y de definir las secuencias de manejo de esos pacientes, pero estas guías, específicamente estas de la Sociedad de Anestesiólogos Cardiovasculares en conjunto con la Sociedad Torácica de Cirujanos Americanos, no tuvieron la adherencia que se esperaba. O sea, realmente se pueden estar publicando las guías, nos pueden estar dando las recomendaciones, pero persiste en ocasiones hacerlo como lo he hecho, bajo la experiencia, bajo el protocolo que podemos tener diferente, y bajo esos argumentos nos ha ido bien. Y sin embargo sabemos muy bien que el desarrollo y la postulación de las propuestas de estas guías pues están basadas en una revisión objetiva de toda la bibliografía y pretende precisamente darnos las mejores herramientas para mejorar los desenlaces en nuestros pacientes. Entonces, a pesar de que salen las guías desde el 2011 para el 2014, se ve que todavía el consumo de hemoderivados en pacientes de cirugía cardiovascular de riesgo sigue siendo importante y sigue consumiendo con todos los riesgos adicionales que implica la terapia transfusional. Entonces, conocer, y lo sabemos todos muy bien, con el clásico concepto de que la mejor transfusión es la que le evitamos a un paciente, que tener la necesidad, así sea de una unidad de glóbulos rojos, como estamos viendo en este estudio del 2007 del grupo del Dr. Murphy, vemos que con solo una unidad de glóbulos rojos transfundidos estamos cambiando, estamos empeorando los desenlaces en estos pacientes. Y si miramos la población nuestra, que puede estar llegando de forma constante no solo a cirugía cardíaca, sino a diferentes procedimientos con la anemia presente, puede ser una anemia no sintomática, pero una anemia definida bajo los conceptos de la Organización Mundial de la Salud. Y desafortunadamente hay una correlación importante entre los números de glóbulos rojos transfundidos y las y las complicaciones, y específicamente la mortalidad de forma tardía. Este artículo publicado en el New England Journal of Medicine en el 2017, que nos hablaba de las dos propuestas, este viene siendo el TRIX3, que es el activador o el trigger con el cual definimos si los pacientes de riesgo cardiovascular, de cirugía cardiovascular, se transfunden o no, bajo la presunción de que la reserva de oxígeno es mucho menor y el consumo tiene que mantenerse con un transportador en adecuados niveles. En esta propuesta comparan los dos escenarios, tanto los pacientes que son llevados a cirugía como una vez en el posoperatorio, teniendo en el posoperatorio un trigger de 8.5 para transfusión, y con los pacientes en cirugía 7.5 para esto. Y pues interesante sería ver que hay algún cambio en los desenlaces, pero no se presenta de esta manera. Tener cualquiera de estas dos terapias como un trigger de transfusión para pacientes llevados a cirugía cardíaca, tanto en el quirófano como en la cirugía, realmente no nos muestra que haya una diferencia en desenlaces importantes como podría llegar a ser mortalidad. Sabemos que entonces tener pacientes anémicos que pueden estar en mayor riesgo, pues van a requerir seguramente un parámetro de transfusión basado en el número mágico de la hemoglobina, que realmente no estaría cambiando, y pienso que este concepto va a ser mucho más difícil de
de aceptar o de modificar para los diferentes grupos, tanto en cuidado intensivo, con nuestros colegas los cirujanos o en algunos grupos de anestesiología. Sin embargo, desenlaces a corto plazo sí pudieran mejorar en esos pacientes que no reciben esa terapia transfusional, pero el desenlace fuerte no lo logra demostrar. En este metaanálisis que evalúan o que nos quieren demostrar qué sucede con la necesidad o la probabilidad de tomar la decisión de la reintervención quirúrgica, que viene siendo el otro punto difícil y que se presenta también de forma frecuente en los posoperatorios de cirugía cardiovascular, pues acá podemos ver primero cómo están determinados los sitios o los focos en los cuales se puede llegar a presentar ese sangrado, que definitivamente debe ser considerado desde el inicio un sangrado quirúrgico, y ahí es donde entra siempre la discusión si el sangrado es quirúrgico, si el sangrado es por coagulopatía, y podemos entrar entonces en un círculo vicioso donde finalmente una decisión mal tomada puede empeorar el manejo tanto hemodinámico del paciente, la terapia, en este caso quirúrgica, que estaría en deuda con los pacientes. Y esto desafortunadamente tiene un desenlace negativo que se ve reflejado en la mortalidad. Entonces, lo que consideramos nosotros como el riesgo de adicionarle la reintervención a esos pacientes llevados a cirugía cardiovascular, en este otro estudio realizado en el Reino Unido, evalúan la correlación entre las complicaciones relacionadas al sangrado y la estancia hospitalaria, y realmente pues para los diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos, como estamos viéndolo nosotros en esta presentación, logramos ver que la toma de decisiones con relación a la optimización del control del sangrado definitivamente mejora esas estancias tanto en piso como en cuidados intensivos, y hay una asociación económica significativa. Cuando empezamos a hablar de costos, esta puede ser una herramienta que también nos va a dar o nos va a dar un soporte para poder tener los dispositivos que vamos a ver más adelante que nos están recomendando para utilizar como estrategia de monitoreo en nuestros pacientes. Entonces, volviendo al concepto de la necesidad de la reintervención o no, este es un cirujano cardiovascular, el doctor Biancari, que previamente ya había realizado una evaluación con relación a la necesidad de la reintervención, con la necesidad de la reoperación de forma temprana o no. Acá toma una serie de estudios, finalmente 18 estudios son incorporados con un volumen total de 51.497 pacientes. Como ustedes ven ahí, pues está dentro del rango del sangrado esperado para una necesidad de una reoperación, que la habíamos definido en un 5% al inicio de la conferencia, y él encuentra pues que este rango podría llegar a mejorarse en el momento que se toma la decisión de hacer la reintervención de forma más temprana. Entonces, se logra documentar primero en esta gráfica, estamos viendo que la principal causa de sangrado, una vez estos pacientes han sido llevados de causa quirúrgica, va de un 67-68% aproximadamente de causas quirúrgicas en las cuales podrían estar adicionales algún grupo de pacientes que estén desarrollando también coagulopatía. Esto quiere decir que tempranamente la toma de la decisión de llevar esos pacientes a una reintervención va a impactar finalmente la mortalidad intrahospitalaria, y muy probablemente el resto de desenlaces que siempre estamos midiendo en este tipo de pacientes también se podrían ver de cierta forma beneficiados. Entonces, debemos tener claro que la probabilidad de que haya un foco de sangrado siempre presente en el posoperatorio va a ser mucho mayor que el riesgo de la coagulopatía, y eso va a ser difícil de manejar y de discutir con la certeza y la confianza y la experiencia que pueda sentir cada uno de nuestros cirujanos en nuestros sitios de trabajo una vez el paciente se encuentre cerrado. De pronto con el paciente abierto, viendo el sangrado en capa o haciendo la exploración de los diferentes puntos que podrían estar relacionados, pues eso le podría dar más seguridad, pero cuando el paciente llega a la UCI y en la UCI encontramos que aumenta el drenaje por los diferentes tubos y que hay algo de compromiso hemodinámico, llevar en ese momento a la toma de la decisión, o incluso en ocasiones cuando estamos de intensivistas tomando la decisión si es o no es el momento adecuado para llamar al cirujano y decirle que tiene que pasarlo, que tiene que abrirlo en este momento, pues me llamó mucho la atención este editorial del doctor Daniel Bollier, en el cual
hace precisamente referencia a ese círculo vicioso en el que nos encontramos de qué fue primero, si el paciente tenía un sangrado quirúrgico y entró en coagulopatía y luego entra en el círculo vicioso, o el paciente sale coagulopático y por la coagulopatía se presenta alguna complicación mecánica secundaria que hace que finalmente el paciente entre en estado de hipoperfusión y los resultados o los desenlaces pueden llegar a tener pues, un impacto mucho más negativo de lo que esperaríamos para los score con los que hemos venido evaluando esos pacientes. Entonces, definitivamente hay que establecer algunos parámetros y dentro de eso la definición del sangrado podría ser algunos de ellos, pero debemos establecer un protocolo o una manera en la cual estos puntos que estamos viendo que pueden estar relacionados, el esternón, las estructuras vasculares, la mamaria interna, los sitios de la canulación, el pericardio, que han sido reconocidos o definidos como probables puntos de sangrado, sean exhaustivamente evaluados y con base en esta propuesta podríamos tener una disminución de esa necesidad de llevar los pacientes a una reoperación o que presenten un sangrado, porque insistimos, la presencia del sangrado quirúrgico va a ser mucho mayor. Entonces, con base en esto, el doctor Lourdes presenta un checklist y los checklists están desarrollados precisamente para que tengamos mayor seguridad, para que agotemos unos pasos y hagamos ciertos procesos de tal manera que no se nos olvide evitar parte de ese chequeo. Y él, con base en esta evaluación, tomó como punto de referencia pacientes llevados antes del 1 de julio del 2011 y luego posterior a este 3.732 casos. Se hizo la implementación a partir de este 1 de julio de la lista de chequeo de los sitios de sangrado que el cirujano debía hacer de forma electiva, verificando por otra persona. Lo hacen primero con un cirujano y finalmente lo implementan para todas las salas de cirugía cardiovascular. Y ellos plantean entonces que con la definición de estos sitios frecuentes, conocidos y esperados, que seguramente nuestros cirujanos también los tienen muy presentes y los revisan en el momento que van, pero adicionar esa lista de chequeo logró una disminución de la necesidad. Habíamos visto que inicialmente los estándares eran 4,6 a 5% de necesidad de reintervención. Podríamos llegarlo a bajar en este caso de 3.1 a 1.9 para lo que encontraron ellos en este grupo. Algo tan sencillo como establecer la lista de chequeo y que la enfermera o el ayudante pues vaya verificando esa fase. Entonces, ese es el primer componente, saber que tenemos pacientes de riesgo, que tenemos condiciones que van a favorecer el riesgo del sangrado, que el procedimiento como tal puede llegar a implicarlo y que una vez el procedimiento se realiza, deberíamos optimizar esa lista de chequeo para controlar el sangrado mecánico que se pueda presentar. Pero, ¿qué más nos puede preocupar y nos puede interesar? En las guías de manejo de sangrado para cirugía cardíaca presentadas en conjunto por la Sociedad Europea de Cirujanos Cardiotorácicos y Anestesiólogos Cardiotorácicos, creo que ustedes han revisado esta propuesta donde hay opciones para manejo preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio, y estaríamos hablando del concepto del PDM, donde tenemos nuestros colegas, inclusive el doctor Garay, haciendo parte de esa interesante propuesta que busca optimizar el manejo de hemoderivados y la optimización de desenlaces en pacientes que tienen alteraciones desde este punto de vista. Entonces, estas recomendaciones que fueron generadas en el 2017 y que también son muy claras con relación a qué debemos evaluar o qué debemos optimizar en nuestros pacientes para modificar este riesgo de sangrado, pues desafortunadamente no son nuevamente completamente adaptadas y no son implementadas en la mayoría de los sitios. Y pienso que estos parámetros que nos presentan entonces posteriormente ya en un grupo que toma y resume específicamente qué es lo que deberíamos hacer, pues cómo lo llevamos nosotros que lo hemos venido viendo en diferentes poblaciones o en diferentes grupos quirúrgicos, cómo llevamos esto al contexto de los pacientes en cirugía cardiovascular. La anemia peroperatoria en pacientes en cirugía cardíaca, lo que nos presenta la Asociación Americana de Anestesia Cardiovascular y de Cirujanos Cardiovasculares es que es del 25 al 30%. La nuestra puede ser mayor. Nosotros podemos tener una incidencia superior y con un componente de anemia ferropénica seguramente mayor como causa de esta alteración. Dentro de eso,
pues miremos qué tanto podríamos darle de espera a un paciente con una alteración cardiovascular para ser llevada. En las situaciones de urgencia o de emergencia, definitivamente no la podemos hacer, pero en esos pacientes que podrían llegar a tener el beneficio, como lo han venido reportando en algunas publicaciones de la administración del hierro intravenoso, de la administración de la eritropoyetina, pues acá ya nos están resumiendo y nos están diciendo, sí, el hierro intravenoso puede servir solo en los casos que haya anemia ferropénica. Y la evaluación de la anemia ferropénica la podemos realizar fácilmente en conjunto con nuestros colegas de medicina interna, o si te contamos con la evaluación de grupos de hematología, pues nos va a permitir una aproximación mucho más completa al perfil de esa anemia. Si no es anemia ferropénica, la utilización del hierro no tiene ninguna validez, a diferencia de la eritropoyetina, que sea anemia ferropénica o no, puede llegar a tener un beneficio, y acá incluso nos están diciendo que podría manejarse solo la eritropoyetina como un mecanismo para optimizarlo. Recuerden que hay grupos que han dicho que una sola dosis utilizada una semana previa podría llegar a tener un beneficio, pero la mayoría de grupos recomiendan la utilización de un mes previo a que el paciente sea llevado a cirugía. Y definitivamente, a pesar de que estén anémicos, transfundirlos para llevarlos a cirugía con números de 12 o 13 de hemoglobina no es una buena práctica. Estamos adicionando todos los riesgos de la transfusión, y ya en ese escenario pues puede ser mejor llevar a los pacientes como los encontramos. Cuando iniciamos la cirugía y requiere la anticoagulación con heparina, que es el estándar que tenemos nosotros para manejo de anticoagulación, habrá grupos en Estados Unidos y probablemente en Europa que utilicen la bivalirudina como un anticoagulante óptimo, con todos los beneficios de la suspensión por su vida media tan corta, pero nosotros utilizamos heparina y en ocasiones nos encontramos con, usualmente utilizamos 300 a 400 miligramos de heparina, unidades de heparina, para tener rangos óptimos de niveles de anticoagulación basados en el ACT, pero en ocasiones tenemos pacientes que no mejoran. En ese momento, parte del ejercicio que hacemos los anestesiólogos cardiovasculares en conjunto con nuestros perfusionistas es evaluar cuál es la probable causa de que no esté funcionando esa anticoagulación. Y muy probablemente nos encontramos con niveles de deficiencia de antitrombina 3. En la población nuestra no es tan constante, pero tenemos una limitante adicional. No tenemos cómo medir en muchos sitios esos niveles de antitrombina 3. Entonces, empíricamente nos vamos con la administración de plasma, porque el plasma fresco congelado tiene antitrombina 3 dentro de sus componentes, y pues podríamos con esto mejorar ese efecto que requiere la heparina para su mecanismo de acción. Sin embargo, lo ideal sería tener el liofilizado del medicamento, del concentrado de la antitrombina 3, y medir esos niveles. Si los pudiéramos primero medir, deben estar por arriba del 80% para que sea funcional, diferente de lo que tenemos del concepto del manejo de los factores de coagulación, que con 30-40% de la actividad va a ser suficiente. Acá, si los niveles están por debajo del 80%, se recomienda y se considera que sí hay una deficiencia de antitrombina y que podría llegar a ser manejado con esto. Cuando no lo hacemos de esta manera y se empieza la adición de bolos de heparina, pues podemos llegar a tener ya cambios en el comportamiento del efecto que va a producir, con fenómenos de rebote en el postoperatorio, que va a requerir también de pronto niveles de reversión que no son los estándares recomendados con la utilización de la protamina, y que la protamina también en exceso puede generar una alteración del factor 4 plaquetario que va a producir disfunción plaquetaria con un empeoramiento del cuadro del sangrado, y pues se vuelve nuevamente un círculo vicioso. Conocemos el efecto de la hemodilución, y pues la hemodilución, mucho más en pacientes que lleguen anémicos, que tengan talla baja, que los sistemas de purga sean grandes, pues mucho más fácil se va a producir este fenómeno, que se va a relacionar con necesidad de terapia transfusional, con estados de hipoperfusión, probablemente durante el bypass cardiopulmonar, y eso lleva a que haya algunas propuestas dentro de las cuales pues, se utilicen circuitos más pequeños que requieran un volumen de cebado menor, que haya un purgado de la bomba de forma retrógrada, que utilicemos una hemodilución normovolémica aguda, utilizando
algunas de estas estrategias se puede disminuir de cierta manera este riesgo de movilización en los pacientes con cirugía cardiovascular y de hecho pues ya hay suficientes trabajos que han demostrado que el simple hecho de utilizar circuitos miniaturizados más pequeños tiene una disminución en el riesgo del sangrado, una disminución en el consumo de hemoderivados en el posoperatorio y algunos decían que al ser una menor superficie de contacto entre el aire y la sangre, la activación de los mecanismos inflamatorios que produce la máquina de circulación extracorpórea también iban a ser menor, pero realmente este componente, este desenlace, no ha sido adecuadamente validado. Con esas recomendaciones podríamos ya de cierta manera entrar en una posición mucho más favorable para el manejo de nuestros pacientes. Y luego viene la siguiente pregunta, ¿cómo sabemos entonces y en qué momento sabemos que el paciente que tiene el riesgo de sangrado por las condiciones de base, por el tipo de procedimiento, por el tiempo de la bomba, por todas las condiciones que hemos venido evaluando, puede llegar a presentar alteraciones en la coagulación y necesitamos tomar decisiones de forma rápida? Entendemos muy bien realmente la propuesta de las vías de coagulación que tenemos que manejarlas, tanto la clásica como la nueva propuesta en sus 3 fases de iniciación, amplificación y propagación, que finalmente tendríamos que definir cómo las vamos a evaluar. Y conocemos muy bien todo lo que ha venido trabajándose en los últimos años con relación al point of care coagulation y todas las test vescolásticos y la superioridad que puede llegar a tener en ciertos escenarios, pero tenemos que ajustarnos también a la realidad de muchos de nuestros hospitales donde siguen teniendo, o incluso se acaban los insumos. Nosotros en el hospital con el dispositivo que teníamos se acababa el contrato, no había suplencia de los cartuchos, etcétera. Entonces nos tenemos que ajustar a los protocolos convencionales y con base en esos protocolos, sean pruebas convencionales o con las pruebas viscoelásticas, tomar unas decisiones y no solo basarnos de pronto en tiempos de bomba prolongados y con base en tiempos de bomba prolongados pongámosle de todo al paciente para evitar el riesgo del sangrado, porque pues es una práctica que definitivamente no es favorable para los pacientes. Entonces, pensaríamos que la trombolastografía o la trombolastometría son 2 estrategias nuevas, pero realmente, si vemos la evolución en el tiempo, el INR, el INR se obtuvo como un parámetro mucho más tardío y el PTT que la implementación de esta herramienta. Sin embargo, es hasta 1984 aproximadamente en que empieza a coger mucho más fuerza estas pruebas viscoelásticas y específicamente el ROTE. Entonces lo vemos con un punto a favor, especialmente en este trabajo realizado en el 2008 con relación a las reintervenciones. Cuando yo tengo la probabilidad de tener tempranamente pruebas viscoelásticas y sabíamos que las pruebas viscoelásticas nos sugieren que no hay alteración de la coagulación, pero el paciente persiste con sangrado, la decisión en ese momento es evaluar el riesgo de un sangrado mecánico, de un sangrado quirúrgico. Y ahí entra nuevamente el trabajo en equipo, la discusión que se puede llegar a presentar entre cuidado intensivo, anestesia, cirugía cardiovascular y finalmente el consenso de la toma de decisión seguirá siendo algo subjetiva, pero al meternos en el concepto del monitoreo viscoelástico, probablemente tenemos una herramienta adicional para esa toma de decisiones. Entonces, hablando del monitoreo viscoelástico, pues tenemos las 2 posibilidades, la trombolastografía o la trombolastometría, con las características en la función que puede tener cada una de ellos, con las ventajas y superioridades que presenta, pero en general los protocolos que nos han venido presentando las diferentes propuestas. Esta nos la trae Werfen, que es quien está comercializando en este momento el ROTEN en nuestro país. Nos presenta algoritmos de manejo específicos tomados con los parámetros que son exactamente los parámetros que evaluamos dentro del el trombolastograma, que de pronto conocemos en algunos sitios con anterioridad, porque fue lo primero que llegó en ese momento a nuestro país, y con base en esas alteraciones que vemos, nos hacen o nos presentan inmediatamente la propuesta de cuál es la terapia que tenemos que administrar. Aparentemente es muy sencillo, tanto para una u otra herramienta. Si tenemos niveles de fibrinógeno medidos y están
por debajo del punto de corte, sabemos que tenemos que reponer o con el fibrinógeno liofilizado o con plasma fresco congelado, si es lo único que tuviéramos, pero mucho mejor si tenemos los crioprecipitados como terapia. A eso me refiero y es una de las limitantes que podemos encontrar con las opciones de trabajo que nos encontremos en diferentes sitios donde se pueda realizar no solo cirugía cardiovascular, sino donde tengamos un sangrado por trauma y tengamos que hacer una aproximación de manejo o un sangrado obstétrico, donde tenemos que basarnos en las pruebas convencionales y donde tenemos que utilizar las herramientas de manejo convencional como se había venido realizando hasta antes de la presentación de estas opciones, tanto de monitoreo como de terapia farmacológica. Con las pruebas viscoelásticas, hay trabajos de la doctora Chor-Leserson que empezó a comparar el esquema convencional con, en este caso, la trombolastografía y demostró que había una disminución en sangrado y que había una disminución en reintervenciones que hizo pues, que se protocolizara este monitoreo de la coagulación. Y después de que empiezan a salir diferentes publicaciones, encontramos metaanálisis como este, en el cual nos muestran cómo todos los desenlaces podrían llegar a considerarse favorables cuando los pacientes son manejados con la terapia con el monitoreo de los test viscoelásticos, sea ROTEM o sea trombolastografía, siendo superiores al control. Sin embargo, cuando uno mira cada uno de esos trabajos, en este metaanálisis específicamente, meten algunos trabajos descriptivos, observacionales, la calidad de los trabajos que eran ensayos clínicos con muestras inadecuadas, pues hace que el peso que pueda tener este tipo de recomendación no sea suficiente. Sin embargo, creo que en la mayoría de trabajos que empezamos nosotros a evaluar, donde se comparaba este tipo de herramientas, como el trabajo de la doctora Chor-Leserson, que les decía, hay un beneficio marcado y de forma repetida en cada uno de esos trabajos. Eso ha llevado que desde el 2011, en las diferentes guías para evaluación del sangrado cardiovascular, incluso en estas últimas, en conjunto entre la Sociedad Europea de Anestesiólogos Cardiovasculares y Cirujanos Cardiovasculares, se dejan los test viscoelásticos como un estándar de superioridad, de beneficio para la evaluación de los protocolos de manejo del sangrado en cirugía cardiovascular. Este es un trabajo que me compartió el doctor Garay hace unos días, me lo compartió a un grupo de colegas. Este es un trabajo muy interesante de un grupo australiano, es un proyecto liderado por una enfermera que hace su trabajo tanto en cuidado intensivo como en anestesiología en este hospital y hace parte de un grupo de investigación muy interesante en el cual definen qué sucede una vez se implementa un protocolo basado en el monitoreo con el ROTEM y cómo se presentan las modificaciones con relación a dos componentes. Uno, la utilización de los hemoderivados y dos, la pérdida sanguínea. Y definitivamente vemos acá, estamos viendo en los cuadritos en blanco, el manejo posterior a la implementación de la terapia, cómo el consumo de cada uno de estos factores, glóbulos rojos, plasma fresco congelado, plaquetas o precipitados, cambia en estos tres primeros, pero al evaluar la función del fibrinógeno se dispara. O sea, nosotros podemos estar limitados en la evaluación del fibrinógeno en el manejo convencional de los parámetros. Pedir un fibrinógeno, ¿cuánto tiempo se puede demorar? Si no más un PT y un PTT puede durar 1 hora y en ocasiones un poco más. Entonces, es muy interesante cómo se disminuyen todos los consumos de los otros hemoderivados, pero el fibrinógeno, que puede estar consumido de forma importante en cirugía cardiovascular, es reemplazado de forma temprana. Y la pérdida sanguínea, también vemos que hay un impacto importante al utilizar este tipo de protocolo. Entonces, si ustedes recuerdan el artículo que les presenté, que nos presentaba el doctor Daniel Bollier, con relación a qué fue primero, si el huevo o la gallina, con relación al sangrado mecánico o al sangrado por la coagulopatía que se pueda presentar. Finalmente, en esta propuesta, él habla también de su experiencia y dice que la utilización de los test viscoelásticos del monitoreo dinámico de la coagulación definitivamente disminuye transfusiones,
disminuye el riesgo de la coagulopatía post-bypass, porque recuerden que, a diferencia de las pruebas convencionales, desde el momento que vamos a salir de bypass podemos mandar muestras en el tromboelastografía con heparinasa o en el ROTEN con el EPTEN, el análisis del EPTEN y el IPTEN, que nos van a permitir saber, bloqueando el mecanismo, en este caso de la heparina, cómo se están comportando los factores de coagulación. Vamos a poder ver los niveles de fibrinógeno también con cualquiera de estas dos opciones e incluso la función plaquetaria. O sea, antes de que el paciente sea cerrado, podríamos ya tener tempranamente la toma de la decisión con la optimización de la terapia transfusional o, por el contrario, no encontrar ninguna alteración, así hayan habido condiciones de riesgo que sugieran que el paciente podría tenerlo, y podríamos darle el beneficio al paciente de no ser transfundido basados en este tipo de argumento de monitoreo. Y pues el beneficio definitivamente en la opción de hacer una corrección quirúrgica inmediata, temprana, que nos va a mejorar los desenlaces cuando se hace en esos primeros 4 días. Nosotros vemos que tenemos entonces la opción de utilizar ya 2 medicamentos. No me voy a extender mucho en el manejo de estos, pero cada vez vemos más cómo esta opción de utilizar fibrinógeno concentrado fibrinógeno o complejo protrombínico, el que tenemos disponible en Colombia con sus cuatro componentes, y todos los factores asociados a la disminución del riesgo, más los factores con relación al volumen o la sobrecarga de volumen que le estamos generando a los pacientes, y pues han venido desarrollando ciertas propuestas. Este es un grupo en el que no fue realmente un trabajo con toda la metodología adecuada para tener una recomendación. Ellos presentan este protocolo y lo consideraron inicialmente así, ya que no ajustaron la muestra que necesitaban. Incluyeron entonces 2 brazos, unos en el grupo de pacientes que utilizaría el concentrado de fibrinógeno, otros los que recibirían la reversión con los crioprecipitados. Finalmente vemos que se incluyen en el análisis 372 pacientes en el grupo del concentrado y 363 pacientes en el grupo de los crioprecipitados, encontrando que definitivamente hay un beneficio en el grupo de los crioprecipitados con relación a necesidades transfusionales sin tener eventos secundarios asociados a esto. Pero pues desafortunadamente este trabajo, que incluso es publicado en JAMA, solo lo presentan como una propuesta, como un protocolo adicional, y muy probablemente cuando lo desarrollen pues será muy interesante ver el beneficio o no de utilizar este producto. Con el complejo protrombínico es exactamente igual. El complejo protrombínico, que llega inicialmente como una indicación para revertir los medicamentos inhibidos por en este caso la warfarina, y pacientes que presentaban ese sangrado, pero pienso que el complejo protrombínico se ha venido utilizando y ha venido cogiendo una posición importante en diferentes escenarios de sangrado, y a pesar de que no haya una recomendación importante, siempre lo dejan como una consideración adicional en estas guías que habíamos mirado anteriormente. Entonces, al comparar en esta publicación realizada este año en JAMA, vemos cuál es el impacto que tendría la utilización del complejo protrombínico con 4 factores en comparación con los grupos que reciben el plasma fresco congelado en cirugía cardíaca. Y esta que es la conclusión o el análisis final que nos están presentando desde la Asociación Americana de Anestesiología, en la cual nos están diciendo que definitivamente los pacientes tienen que tener una evaluación desde el punto de vista del perfil de coagulación, o sea con ROTEN o sea con el tromboelastografía, con los parámetros que ustedes están viendo en cada uno de estos 2 brazos, con la recomendación de la terapia también ideal para cada una de estas condiciones. No se quedan solo con este concepto, y esto es algo importante que debemos tener nosotros presentes. Ellos también nos están diciendo, si no tenemos disponible el test viscoelástico, pues entonces
elaboremos un protocolo. O sea, lo importante es elaborar el protocolo y ceñirnos en este momento a cada uno de los parámetros que clásicamente hemos venido manejando, incluso hasta el punto de considerar si no encontramos ningún tipo de alteración y el paciente tiene que ser llevado entonces a un procedimiento quirúrgico. Cuando miramos este tipo de propuestas que extraen en esta guía, que es 2 años después de haber generado la última guía de sangrado europeo, nos están presentando propuestas de optimización desde el preoperatorio, desde el manejo intraoperatorio, y en el sangrado posoperatorio nos quedamos con las recomendaciones convencionales de manejo, pero ustedes acá ya ven que se está adicionando el concentrado del fibrinógeno y que se está adicionando el complejo protrombínico. Sin embargo, al complejo protrombínico lo dejan como, no hay un soporte suficiente en este momento. No hay duda en los pacientes que están recibiendo medicamentos inhibidores de la vitamina K, como la warfarina, y apareciera ya dentro de alguna de las opciones de reversión de los inhibidores directos de trombina como posibles opciones farmacológicas para controlar el exceso de sangrado en esos pacientes, porque recordemos que son pacientes que nos pueden estar llegando anticoagulados por patología, por una fibrilación auricular, con cualquiera de estos medicamentos, con un evento cardiovascular que requiere una intervención de urgencia y requerirían, en ese caso, una reversión inmediata. Entonces, debemos tener presentes las condiciones de riesgo inicial y esas condiciones de riesgo, en qué punto, hasta dónde podemos nosotros llegar a optimizarlas. La anemia definitivamente es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que intervenir desde que los pacientes están en consulta, y a veces nos acostumbramos y nos familiarizamos a esos números bajos de hemoglobina porque sencillamente están por arriba de 10, que es el punto de corte con el que manejamos los pacientes de pronto como un trigger para definir transfusiones en cirugía. Conocer las condiciones propias de la cirugía cardiovascular que van a favorecer o que van a presentar, que están asociados a ese riesgo de sangrado. Hacer intervenciones del manejo tanto de esas condiciones de base como lo que podemos modificar dentro de las salas de cirugía, la hemofiltración que realiza el perfusionista, disminuir el riesgo de hemodilución en los pacientes, el impacto que puede llegar a tener las alteraciones de la temperatura, etc. Definir un protocolo de monitoreo de la coagulación, lo que tengamos, ojalá pudiéramos, y cuando hablamos del impacto en los costos por acortar tiempos de estancia, disminuir necesidad de terapia transfusional, perfectamente esto nos presenta un soporte suficiente para defender, porque debemos tener estos dispositivos, y seguramente más tranquilos va a ser también el ejercicio en la práctica nuestra, porque estamos realmente dando la terapia que el paciente está necesitando y no empíricamente o de forma aleatoria. La terapia transfusional sigue siendo el pilar para el manejo del sangrado cardiovascular, pero recordemos que en el momento que tengamos ya disponible las opciones de las terapias farmacológicas, el fibrinógeno cada vez está cogiendo un peso mayor al disminuir el volumen de líquidos que le estemos administrando, y el riesgo de sobrecarga, más todos los eventos secundarios asociados a la transfusión del plasma fresco congelado, pues va a ser un factor a favor, y siempre tener presente, como lo mencionábamos, con el complejo protrombínico como una opción de reversión en esos escenarios en que los pacientes están recibiendo esos nuevos anticoagulantes orales o inhibidores directos de la anticoagulación, y los pacientes que están bajo warfarina. Pienso que esta propuesta tenemos que llevarla no solo al escenario quirúrgico, tenemos que implementarla en ocasiones desde la unidad de cuidados intensivos. Hay pacientes que llegan a la UCI, reciben el manejo y desde ahí son llevados a quirófano. Luego, desde este sitio podríamos estar nosotros modificando esos desenlaces, disminuir un insulto tan grave como es el sangrado quirúrgico, con los riesgos y complicaciones que esto va a implicar, y por supuesto las terapias que estarían asociadas y podrían llegar a generar este riesgo adicional. Y bueno, esto es lo que les tenía para el día de hoy. Si hay alguna pregunta, pues quedo atento, y muchas gracias por la invitación nuevamente. Doctor Hans, muchas gracias por su presentación. Ha sido un recuento extraordinario del manejo en pacientes con sangrado en cirugía cardiovascular.
como usted dice, los protocolos de manejo hacen nuestro norte como medidas de optimización de los recursos, por un lado, y el manejo adecuado de los pacientes por el otro. Desde el punto de vista práctico, yo le plantearía dos preguntas para abrir la discusión. La primera es, ¿qué experiencia, y ustedes en el hospital militar que manejan coagulopatía de diferentes índoles, no solamente en cirugía cardiovascular, sino también en trauma civil y militar, ¿cómo ha visto usted la posibilidad de intervenir rápidamente a los pacientes comparando las pruebas convencionales eventualmente con otro tipo de pruebas viscoelásticas? ¿Qué opina de la utilidad de estas pruebas en estos escenarios? Pues, Manuel, en general, cuando miramos la opción de tener en menos de 10 minutos la toma de la decisión, sea con el Roten o con el tromboelastógrafo, de la necesidad de utilizar plasma, por poner el ejemplo en este caso, o por el contrario, que en menos de media hora tomemos la decisión de adicionar, así el paciente en trauma haya recibido una dosis de ácido tranexámico, pero evidenciemos que el paciente persiste con un cuadro de fibrinolisis. O sea, pensamos que podemos estar guiando de forma objetiva las terapias en el paciente politraumatizado. Sin embargo, nos ponemos en los dos escenarios. La propuesta clásica que había venido manejando la American College of Surgeons con sus grupos de trauma, en los cuales los protocolos de resucitación hemostática nos llevan al tratamiento empírico precisamente para lograr una reanimación hemodinámica y tratar de mantener un balance hemostático óptimo utilizando glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Pero en el momento que aparecen las pruebas viscoelásticas, empieza a cambiar también este escenario, llevándonos a dos puntos. Uno, el incremento en pérdida de hemoderivados, porque en el momento que se active el sistema, lo que se tardaba en descongelar el plasma, probablemente el tromboelastógrafo o el Roten nos decía, no es necesario la utilización de plasma en este momento. Y eso llevó de pronto a esa situación. Sin embargo, en el paciente que está con sangrado activo, y sucedería lo mismo en cirugía cardíaca, yo soy de los que piensa y lo hago de esa manera, que en el momento que me encuentro en un sangrado significativo, tengo que empezar a reponer el volumen en esa proporción bajo el concepto de la resucitación hemostática, que los trabajos como el Proper Trial demostró que no había ningún beneficio tardío a favor de la utilización de esta propuesta en 1.1.1, 1.1.2. Sí, de acuerdo, pero ellos también nos dicen finalmente que podemos tener nosotros la opción de utilizar una u otra, pero trabajar con cualquiera de estas dos herramientas. Entonces, pensar mucho más que las pruebas viscoelásticas desplacen en muchos sitios la utilización de este concepto, pues lo veo difícil, mucho más para el escenario nuestro, pero pienso que donde lo tenemos disponible nos va a guiar y de pronto nos va a servir también para ahorrar hemoderivados. De acuerdo, de acuerdo. Creo que muchas de las guías que encontramos en literatura son de origen europeo y la tradición europea con pruebas viscoelásticas es alta. Digamos que ellos vienen usando esas pruebas de forma convencional, casi en escenarios como el que usted describió el día de hoy. Hay dos preguntas aquí en el chat acerca de aquellos pacientes que reciben heparina de bajo peso molecular en el perioperatorio. ¿Cuáles serían las recomendaciones para el sangrado en el posoperatorio? Bueno, si estamos pensando que es la enoxaparina, deberíamos, dentro de lo posible, poder medir niveles de antibiesa activado, que es lo que nos va a llevar al punto de referencia real para saber si el sangrado se puede presentar o no por la anticoagulación con ese medicamento. En el caso de que no lo tenemos disponible y el paciente se encuentra con un sangrado, parte de las recomendaciones viene siendo con el manejo del plasma fresco congelado, porque no es claro en este momento cuál sería el beneficio de utilizar alguna terapia farmacológica. Yo no la conozco, no sé si Manuel ha leído algo adicional, pero en este momento parte de la opción del manejo sería la utilización del plasma fresco congelado. Probablemente los complejos protrombínicos, que estaría también dentro de las recomendaciones
fuera de lo que se viene manejando o aprobado tanto por la Asociación Europea como seguramente por el INVIMA, pues puede ser una opción también alternativa para el manejo de eso. Pero pienso que en un escenario de sangrado bajo un paciente que reciba esto, el plano fresco congelado va a ser la opción de manejo. Sí, de acuerdo. Sí, de hecho, el reversor para la separación de bajo peso molecular no está definido. La inhibición del factor 10 activado no tiene un antídoto específico. Y en ese sentido, el sangrado masivo en este grupo de pacientes debería reponerse eventualmente con plasma, porque el complejo trombínico, aunque tiene factor 10, no tiene la suficiente, digamos, evidencia para sustentar su uso de forma rutinaria. De acuerdo. Hay otra pregunta acerca del uso de filtros de citoquinas en pacientes con antiagregación doble y nuevos anticoagulantes. Me imagino que se refiere eventualmente a que la depuración o el aclaramiento del efecto que tienen estos medicamentos sobre su acción se ve alterada. No, creo que esa es la orientación de la pregunta. No tendría la respuesta, Manuel. No. Sí, los filtros de remoción de citoquinas realmente pueden alterar el metabolismo, eventualmente la farmacocinética de algunos medicamentos, pero realmente tampoco, digamos, tengo información al respecto de cómo se podría ajustar en este grupo de pacientes el uso de medicamentos antiagregantes o anticoagulantes. Hay otra del doctor Juan Santiago Jaramillo acerca del uso de desmopresina preoperatorio e intraoperatorio, sobre todo en pacientes valvulares aórticos. En algunos casos, en pacientes que han estado recibiendo antiagregación, específicamente aspirina, hay muchos grupos que han reportado que hay una optimización, en este caso, de la función plaquetaria. ¿Cuál es el problema? Que no es un manejo empírico. No tendríamos en este momento un soporte o algún parámetro que nos estuviera evaluando. Sería muy interesante ver mediante una agregometría o incluso con la utilización de los monitores viscoelásticos si esto genera algún beneficio adicional. Utilizar solo desmopresina, o sea, sabemos que la cirugía valvular, la cirugía aórtica es un procedimiento que tiene un riesgo de sangrado mayor que una revascularización miocárdica, por ejemplo. Pero utilizarlo de forma rutinaria, pienso que tiene más valor la utilización del ácido tranexámico, que sí sigue siendo una de las recomendaciones que se sigue teniendo para la modulación de la fibrinolisis que puede estar aumentada en los pacientes llevados a cirugía con circulación extracorpórea. Si quieren participar, pueden poner encender su micrófono para dar su opinión. Hola, buenas noches. Sí, yo soy el que hice las dos preguntas, tanto de los filtros de citoquina, específicamente Citosorb, que hoy en día pues tiene clara evidencia en pacientes que vienen con ticagrelor, pero no es claro con la parte de lo que es el clopidogrel, pero han demostrado que disminuye el efecto del sangrado, específicamente Citosorb. Hoy en día Leipzig lo está utilizando en todos los pacientes que tengan o que lleguen con uso de clopidogrel, lo están utilizando como parte de la estrategia para disminuir el sangrado y pues, es decir, están próximos a sacar un trabajo en donde demostraron que definitivamente eso sí disminuye el sangrado en esos pacientes con antiplaquetario. Y el uso de la desmopresina te lo pregunto porque salió un artículo reciente. Perdón, le pregunto, ¿y ese Citosorb va a la hemodiálisis, va a la circulación, ¿cómo lo bueno, es un filtro de remoción, no es un filtro, mejor dicho, se coloca en la máquina extracorpórea o se puede colocar en la máquina de ECMO o se puede colocar en el filtro de diálisis en la unidad de cuidado intensivo, en cualquiera de los tres sitios. Y él básicamente hace remoción, no hace atrapamiento, que es la parte importante. Ya hay varios trabajos en donde han demostrado su efectividad. Es muy interesante porque creo que esa es una alternativa que ya es viable en Colombia, que se está usando y pues ese filtro está
digamos que su uso inicial fue muy dirigido a los pacientes con endocarditis por la respuesta inflamatoria. Ahora en el COVID ha tenido una demostración importante en la remoción de la tormenta de citoquinas, pero como te digo, en Leipzig específicamente hay un estudio grande que están llevando a cabo sobre el uso en pacientes que vienen consumiendo, que vienen tomando inhibidores 2A3B, que les permite pues mejorar, digamos, el riesgo de sangrado. La otra pregunta que te iba a hacer, que es lo de la desmopresina, hay ya unos artículos claramente establecidos que demuestran el síndrome de von Willebrand adquirido en pacientes que tienen estenosis aórtica calcífica. Y es un trabajo que sale en el Annals de cirugía cardíaca, en donde básicamente ellos sugieren el uso de la desmopresina porque hasta el 30% de estos pacientes que tienen estenosis valvular aórtica calcífica pueden desarrollar un síndrome de von Willebrand adquirido. Entonces, por eso era la pregunta del uso de la desmopresina, que va a actuar es en la proteína C y en la proteína S, ¿cierto?, a nivel plaquetario, que es donde básicamente estos pacientes tienen problema. Entonces, no, pues era una pregunta más dirigida como si tenías conocimiento del uso de la desmopresina pre e intra, porque ahí hay unas discusiones si es bueno ponerla antes o si es bueno o ya en el digamos que en el intraoperatorio, una vez uno sale de la bomba, corregís calcio, corregís todo y utilizar desmopresina como un coayudante de la adhesión plaquetaria. Sí, yo cuando he utilizado la desmopresina en pacientes que y usualmente son pacientes que han estado tomando aspirina, la uso desde el inicio del procedimiento, porque pues la administración más o menos va a tardar 1 hora, es lo que utilizamos el bolo de 0.3 por kilo y pues el efecto clínico lo vamos a ver 45 minutos, 1 hora después de la administración. Entonces pienso que probablemente sería, si se está, me gustaría, si nos puede compartir ese trabajo a través del doctor Garay, sería muy, muy interesante revisar cuál es el valor de eso, porque si está en todos los pacientes con estenosis aórtica y nosotros tenemos definido los pacientes de cirugía valvular aórtica como un riesgo de sangrado mayor que los otros procedimientos como procedimientos aislados, pues podríamos llegar a implementarlo, doctor. Muchas gracias por esa información. Está la doctora Sandra Sánchez también levantando la mano, si la doctora quiere prender su micrófono para poder intervenir. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, Sí, doctora. Bueno, muy interesante la charla. La verdad que pues es un tema que también reviso con relativa frecuencia y pues totalmente de acuerdo con que cada institución o cada programa debe adoptar una estrategia multimodal de calidad total, específicamente con el manejo de la reanimación hemostática. En las guías del 2013, del 2011, de guías europeas, ellos mencionan como una de las intervenciones el uso de salvador de células rutinario y pues atribuyen una utilidad no solamente en la recuperación de sangre del campo quirúrgico, sino también en su uso para el lavado de lo que queda en la bomba de circulación extracorpórea, ofreciendo cierto beneficio antiinflamatorio. ¿Qué opinan ustedes de eso y si lo usan de rutina o no? Nosotros lo estamos usando. Nosotros nos adaptamos a esa recomendación ya hace más o menos 3-4 años. Yo creo que lo estamos utilizando en tal vez que 60-70% de los casos que estamos operando y realmente el volumen que se puede recuperar es importante. No hemos evaluado y es parte de los problemas no medir realmente si la utilización nos ha mejorado en este momento la terapia transfusional o no. Y en ocasiones sí utilizamos lo que acabas de decir con relación al volumen de la purga, pasarlo a el salvador de células para luego reinyectar ya ese volumen procesado. Gracias, doctora, por su intervención. Hay una última pregunta acerca de la anemia preoperatoria, utilizando eritropoyetina, hierro o ácido fólico. ¿Cuánto tiempo antes recomienda usted utilizar esta estrategia?
Eso lo hemos venido revisando ya hace un par de años. Y específicamente para cirugía cardíaca, pues tendríamos que ajustarnos a las dos recomendaciones que están, que el hierro solo en escenarios de anemia ferropénica no tiene beneficio en otro tipo de anemia. Y la utilización, lo ideal es tener 4 semanas para ver realmente un impacto. Sin embargo, hay algunos grupos, como les decía, con una semana previa, la administración de una dosis podría llegar a ser suficiente tanto para la eritropoyetina como para el hierro. Pero pues definitivamente lo ideal sería poder tener ese tiempo en el que realmente va a haber un beneficio pues por el tiempo, por el impacto que va a tener realmente en la generación o el estímulo en la médula ósea. Vale, doctor. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Yo quisiera que el doctor Juan García nos diera un mensaje final para cerrar esta reunión y con esto despedir la sesión del día de hoy. Bueno, yo pienso que los pacientes en general que van a ser llevados a procedimientos quirúrgicos dentro de la evaluación que le realizamos nosotros, los anestesiólogos, tenemos que considerar esos factores asociados al riesgo de malos desenlaces. Nosotros, como anestesiólogos, podemos cambiar esos desenlaces. La mejor condición en que podamos llevar a la unidad de cuidados intensivos nuestros pacientes, pues va a impactar en que también el manejo que se continúe en esa unidad implique tiempos de estancia, tiempos de ventilación, recuperaciones mucho más rápidas. Tenemos que establecer los protocolos en conjunto con nuestros cirujanos, con el grupo de cuidado intensivo, para ser muy claros en la toma de las decisiones. Si tenemos un dispositivo de monitoreo viscoelástico, tenemos que creerle a los números, a las cifras, a las imágenes que nos está mostrando y no cerrarnos, porque en ocasiones sucede que a pesar de que estamos viendo esas alteraciones, o al contrario, de que no nos muestra ninguna alteración, seguimos insistiendo que el equipo probablemente pueda estar fallando, y cuando ya vimos 60-70% de pacientes tienen una lesión, o tienen no una lesión, sino tienen un sangrado mecánico en esos escenarios de sangrado postoperatorio de cirugía cardiovascular. Vale, doctor, muchas gracias. Y pues a todos muy amables por la asistencia en la noche de hoy. Tuvimos más de 110 personas conectadas en algún momento. Para un día como hoy, pienso que la asistencia fue muy buena. Les agradezco mucho su asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Doctor Hans, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Feliz noche.